Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día. Vamos continuando, a veces con una cierta intermitencia, pero vamos a tratar de ajustarnos a los ritmos diarios que veníamos teniendo hace algún tiempo, ¿no? Hoy la semilla agustiniana nos pone enfrente de una realidad muy humana dentro de la experiencia cristiana. Tenemos sin duda en el corazón, en la mente, en el deseo profundo, eh, lograr avanzar en el camino de perfección cristiana de vida. Sin embargo, nos cuesta trabajo avanzar, nos cuesta trabajo consolidar nuestra conversión y nos cuesta trabajo pues por muchas razones. Una de ellas porque en el fondo hay una fuerza que desde dentro actúa casi que de una manera dulce, dulce, haciéndonos permanecer dentro de las vivencias y de las costumbres y de los afectos y de las emociones y de las realidades que tenemos. A veces casi que nos sentimos cómodos, tranquilos y encontramos siempre 150 justificaciones para decir que está bien, para decir que más adelante, para decir que mañana. Poco Agustín vive en lo profundo esa experiencia, la experiencia de decir mañana, sin negar con esto que la vida supone dentro de su dinámica una gradualidad en la que ajustar todos los ritmos físicos, psíquicos, emocionales, de pulsión, de experiencia, de digerir, de integrar los valores fundamentales dentro de la experiencia. Esto tiene un costo, esto tiene un proceso, esto no se hace de la noche a la mañana y por eso, pues, en Agustín hay un llamado precisamente a considerar que dada nuestra condición humana enferma, Agustín de alguna manera va a decir, quizás a mi modo de ver, desde un realismo muy, muy profundo, Agustín va a decir que la vida es una enfermedad y que una larga vida es una larga enfermedad. Y cuando Agustín habla precisamente de enfermedad, se refiere a la naturaleza débil, se refiere a veces casi que a la impotencia, la incapacidad de tratar de ajustar libertad, voluntad, comprensión, entendimiento y tratar de hacer las cosas, tratar de avanzar. Entonces encontramos lo que Agustín entendería también como esa guerra civil, esa guerra civil que está en nosotros y muy en lo profundo de nosotros, tratando de adentrarse en esa identificación con Cristo y con su proyecto y con el que la Iglesia le va configurando para ayudarnos a caminar a la manera del Señor, encontramos todas estas cosas. Agustín no está ajeno a esto. Vamos a pensar todos un poco en esa realidad que en este breve texto que voy a comentar de Agustín, seguramente nos vamos a encontrar todos identificados, ¿no? Identificados en algunas de las etapas o identificados porque todavía estemos allí, porque yo creo que no solamente en eso específico que Agustín nos va a decir, sino también en muchas situaciones de la vida nos encontramos en una situación como de no sentirnos avanzar. ¿Por qué no me siento avanzar en el camino de la vida cristiana? ¿Por qué no me siento avanzar? ¿Y cuáles son ya en esa interioridad? De hecho, esto es lo que tratamos en esta semilla, en ese adentrarnos dentro de nuestra realidad íntima del corazón,
tratar de pedir al Espíritu Santo, pues esa luz que nos diga, hey, está pasando esto o aquello, o tratar de individuar aquellos obstáculos o aquellas barreras o aquellas situaciones que no nos permiten dar un paso adelante e ir sintiendo que nuestra vida es una vida convertida al Señor, que esto quiere decir un dejar que el Señor sea en mi vida. Vamos entonces a adentrarnos en este texto y en este comentario que estoy seguro que tanto a mí, en lo personal, como a ustedes y como a cualquiera que lo escuche, seguramente se va a sentir identificado. Agustín obviamente se encuentra estamos en las confesiones. Agustín está trayendo a su mente las épocas juveniles y está diciendo todo aquello que le costaba. Deseaba una cosa, pero sentía otra y hacía otra. Esto es bien interesante. Miren, este texto de las confesiones dice, mas yo, joven miserable, sumamente miserable, fíjense el modo como se expresaba él, como quizás con un sentimiento de dolor, de lo inconsciente, de lo ciego, de lo ignorante que era en sí mismo. Dice yo, joven, miserable, sumamente miserable, dice, había llegado a pedirte en los comienzos de mi adolescencia la castidad, diciéndote, dame la castidad y continencia, pero ahora no. Dame la castidad, pero todavía no, pues temía que escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir. Agustín dice que tenemos muy dentro de cada uno de nosotros y de pronto este es un escenario de particular dificultad para Agustín, en otros puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser el comentario, la chismografía, llamémoslo así, en otros puede ser, en fin, la cula, en otros puede ser su afán desmedido de placer que nos convierte en sumamente miserables, en fin, todas estas cosas. Le pido al Señor algo, pero todavía no, porque todavía estoy aquí y todavía no parece que mi corazón en lo profundo desea tener este cambio. Dice, pero esto de la enfermedad, decía, quizás temía que me sanara de mi concupiscencia. Aquí concupiscencia en Agustín no debemos entenderla solo relacionada con las pasiones de origen sexual. La concupiscencia es todo aquel placer desordenado, todo aquello que me comporta un placer desordenado en cualquier área de la vida y que tiene una especie de dominio de mí. No, esto es bien interesante. Dice entonces, en esta etapa de mi vida, que podríamos decir entonces, hoy en esta etapa de mi vida, que yo quería más que extinguir, yo quería saciar. Entonces, ver un poco cómo se revisa esto, cuáles son los apetitos dominantes en cualquier área de la vida que nos encontremos en el que debamos pensar de que le pedimos al Señor, pero en nuestro deseo más profundo, dice Agustín, queremos más saciarlo que extinguirlo, ¿no? Continúa Agustín, y pensaba yo que al diferir de día a día seguirte a ti solo, despreciaba toda esperanza del siglo. Esto es bien interesante. Agustín eh, pensaba que en ese postergar del día a día, el seguir solo al Señor, el adherirse completa, plena y confiadamente en el Señor, en ese deseo, en ese querer de despreciar toda esperanza del siglo que significa el mundo, era porque no se descubría
una cosa cierta hacia dónde dirigir mis pasos. Esto es bien interesante, ¿no? Por un lado, quería zafarme de muchas de las cosas que en el mundo me sujetan y me dominan y me esclavizan, ¿no? Pero no tenía no tenía muy claro o muy enraizado en la mente, en el corazón, en la voluntad, en el conocimiento, hacia dónde dirigir mis pasos, ¿no? Decía, quería hacer un poco de cambios en mi vida, de transformaciones. Sin embargo, Agustín encuentra esas luchas dulces, llamémoslas así, así de alguna manera las entiende Agustín, dulces, que me amarran dulcemente todavía a eso que estoy buscando alejarme, pero están ahí presentes de una manera permanente. Dice, quiero alejarme de muchas cosas, pero ¿por qué sigo allí? ¿Por qué sigo enraizado en eso mismo? Pero, fíjense lo que viene a continuación que me parece interesante. Dice, pero había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí. Interesante esto. Tenía que llegar el día en que debía aparecer desnudo ante mí y mi conciencia increparme así. ¿Dónde está lo que decías? Aparezco desnudo, aparezco clarito ante mí mismo. ¿Qué pasa? Que a veces estamos muy claros. ¿Dónde está lo que decías? ¿Dónde está eso que dices que quieres avanzar, que quieres cambiar, que quieres dar un paso hacia adelante en tu deseo de mejorar, de transformar la vida, ¿no? He aquí que ya te es cierta y no obstante te oprime aquella en tanto que otros. Bien interesante esto, en tanto que otros, ni se han consumido tanto en su investigación, ni han meditado sobre ella 10 años y más, recién en hombros más libres, las alas para volar. Qué interesante esto. Muchos que no se habían dedicado a un estudio profundo sobre los obstáculos, causas y consecuencias de las decisiones del corazón, de la mente, del querer interiorizar el porqué de los combates y todas estas cosas. Muchos que ni siquiera habían gastado, como dice él, 10 años, hoy andan con alas supremamente libres. Sea, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Creo que es lo que nos invita a mirar. Es este escenario central de la semilla de hoy tiene que ver en ese Agustín, en la comprensión de sí mismo. Qué difícil comprendernos a nosotros mismos. El tema central de este texto, y creo que ya lo hemos dicho aquí suficientemente, es la profundidad y complejidad de la conciencia de sí mismo que descubre qué es lo propio y qué es lo otro, qué es lo propio, qué es lo que más cercano a mi deseo y qué es lo otro, lo que está ante mí. Ese encuentro tenso entre lo que decíamos hace un momento, el deseo de seguirte mucho más de cerca y por el otro lado, esa cierta incapacidad para poder concretarlo en la vida. Agustín en esto es profundamente agudo, es retador, y en ese contexto histórico por la concepción religiosa del cristianismo, implica que busca una decisión absoluta de Dios, una decisión absoluta de Dios, pero tiene que reconciliar, tiene que integrar en su propia persona todos aquellos aspectos que lo combaten y que lo desgastan también, porque por un lado quiere algo y por el otro lado experimenta otra cosa, pero más allá de esta situación, pues histórica de la castidad, en el fondo es un aspecto ético, o sea, hay cosas
que en esta comprensión pueden ser diferentes en diferentes, valga la redundancia, en diferentes contextos, ¿no? Pero la pregunta de fondo es esto, es esta, ¿por qué? En el fondo es lo que se preguntaba San Pablo, ¿por qué estoy haciendo lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero? Agustín quiere superar esa incontinencia que tiene en relación a la castidad, vista como una forma de superación de su propia tara, de quizás encontrarse en una situación de desorden, ¿no? Agustín quiere, está preguntándose sobre esto, o sea, lo que hay acá es una concepción de sí mismo en términos de ahondar sobre lo que verdaderamente quiere, de acercarse a ese proyecto de Dios a quien quiere abandonarse y encontrar que todavía está sujeto, está esclavizado de muchas cosas. Pero que esto no es solamente para un Agustín que quiere vivir una vida consagrada al Señor, sino para todos. Yo creo que todas las vivencias que tenemos, eh, vividas en la profundidad y responsabilidad que significan, seguramente hoy nos interrogan también a todos, ¿no? Agustín es consciente que los límites de la cotidianidad lo superan, que hay muchas cosas que lo superan, acepta que hay muchas cosas que lo superan y esto mismo le genera angustia. Esto me supera, tendría que aceptar y comenzar a vivir este proceso. Dame la castidad y la continencia, pero no ahora. Es un grito de Agustín para eso. Si quitamos la palabra castidad y continencia, es el sujeto que se encuentra y se percibe en su entorno con una misión propia, pero que no logra tener las facultades para poder realizarla. Quiere realizar esta misión. Siente que esto, en el punto del desorden, que no está en su lugar, que lo domina, siente que esto no le lleva a ninguna parte, siente que esto le obstruye para dar un paso hacia adelante en su perfección cristiana de vida. Esto me parece que es esclarecedor de nuestra vocación humana. Y aquí no es una demonización de la sexualidad, no es una demonización de la intimidad como expresión del encuentro amoroso. Nunca va a ser esto, pero sí puede ser expresión de aquello que me lleva a deshumanizar, a banalizar, a designificar también el encuentro con el otro. El encuentro con el otro tiene que ser significativo. El sujeto, o sea, en este caso, Agustín, este gran hombre, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero no logra armarse. Fíjense que este es el drama que tenemos todos. No logramos armarnos de una disposición completa para estar en función de lo que sabe que tiene, que sabemos que tenemos que hacer, pero que no lo hacemos. Todavía hay muchas cosas que nos dominan, ¿no? Lo que esto es bien interesante. Este es el escenario propio de la conversión. De la conversión, aquí está hablando de algo muy específico, pero de la conversión como todo ese conjunto de aspectos en los que yo considero que tengo que avanzar como persona, como amigo, como esposo, como miembro de la comunidad, como hijo, como pareja. eh, ¿Qué cosas no permiten que hoy vivamos en paz, en alegría, nuestra vida, ¿no? Esta conversión, este cambio que no es solamente un cambio porque lo diga un tercero, un cambio porque mi corazón siente la necesidad de ese cambio. Agustín vive de un modo intenso, muy intenso y apasionado los motivos que tiene su corazón para desear anhelante la conversión.
Su corazón tiene motivos profundos para anhelar la conversión. Creo que todos la tenemos y lo revisamos, todos encontraremos esa misma fuerza que interroga a Agustín. Y por otro lado, también encontramos y nos identificamos en este Agustín con esas pocas fuerzas que la voluntad tiene para mantenerse firme en el propósito de realizarlo. La vida misma nos va conduciendo a conectar nuestro ideal, eso que yo quiero, con nuestra realidad. Eso que yo quiero, ese ideal que yo persigo, se confronta con esta realidad que a veces me parece tan corta, tan pequeña. ¿No? Qué interesante esto en Agustín. San Pablo lo expresa, y ya lo decíamos hace un momento, porque hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que desea mi corazón. Muchos son los momentos en que la vida y sus idas y venidas nos interrogan y nos dicen que debemos cambiar. Pensemos en eso, que debemos hacer las cosas bien diferentes, que debemos amarnos bien a nosotros mismos y a los demás, incluso a aquellos que no nos son tan simpáticos, ¿no? Que debemos hacer muchas cosas para ajustarnos a ese postulado que Cristo nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Encontramos esa tensión interior al momento de encontrarnos con el deseo del ideal, pero con lo corta y deficiente a veces que es nuestra realidad, ¿no? Yo creo que la conversión acontece la mayoría de las veces expresada en crisis y en desencantos. Cuando llega la crisis, el desencanto, están llegando los cambios, está llegando un momento de gracia, está llegando un momento de transformación. A veces no lo vemos así, a veces lo vemos como la hecatombe, como la bancarrota, pero no, llega esto, crisis significa cambio, desencanto y volver a encantarnos, ¿no? Es un movimiento de la mente y el corazón en Agustín, ¿no? Así lo vive Agustín, quien luchó tenazmente para vencer en sí mismo lo que lo vence y siente profundamente, esto es bien interesante, la impotencia de no poder hacerlo por sí mismo, solo en Dios. Dios tendrá que ajustarse a Agustín, esa gracia que sale al encuentro de su impotencia, de su realismo, de su realidad tan corta y a veces tan pobre como la percibe él. Pero la gracia va a hacer que ese deseo se vaya cumpliendo paulatinamente, ¿no? Yo creo que para Agustín, ese momento que expresa el texto de no ir, ya no puedo ir más, había llegado, ya no podía buscar evasivas y salirse por la tangente, no. Hay unas situaciones, tengo que resolverlas, tengo que darle respuestas. Se encontraba a las puertas de su propio corazón, ¿no? Y allí había sido conducido por Dios y no tenía otra acción que comenzar eso que Agustín va a describir en muchos, muchos textos, su combate interior guiado por el Espíritu Santo. Un combate interior, un mirarse y verse claramente en las fuerzas dominantes y en ese abandono también a la gracia, son fundamentalmente eso, a la gracia de Dios para crecer en Dios. Fíjense el modo como lo expresa Agustín. Me veía y me llenaba de horror, pero no tenía a dónde huir de mí mismo. Si intentaba apartar la vista de mí con la narración que me hacía Ponticiano, de nuevo me ponías frente a mí y me arrojabas contra mis ojos para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Bien la conocía, pero la disimulaba, reprimía y olvidaba. Qué texto hermoso este de Agustín, ¿no? Me veía y me llenaba de horror, pero no tenía dónde huir de mí mismo. Ya no puedo correr. Esta es mi realidad, esta es la que tengo, esta es la dominante. Ya no la puedo esconder. Y escuchaba a Ponticiano la conversión de este que fue capaz
de haber renunciado a todo para seguir al Señor y él todavía se encuentra en evasivas, en elucubraciones, en meditaciones, un año y otro año, y no parece dar el paso definitivamente. Hermoso esto, ¿no? Bien la conocía, dice Agustín, bien conocía ese combate interior, pero lo disimulaba, lo reprimía y lo olvidaba. Esto es bien interesante porque fíjense ustedes, la crisis aumentaba cuando otros cercanos a su vida habían tomado la decisión de cambiar y él se sentía pequeño y miserable, esto de Ponticiano, y otros que no siendo tan inteligentes, tan grandes, tan sabios, tan agudos intelectualmente como él, habían logrado dar el paso. Esta es una pregunta que nos merodea a todos, yo creo. ¿Cómo veo yo a otros que quizás sin tantas capacidades o oportunidades de la vida han logrado hacer una vida tan buena, tan llena de sosiego y de paz? Y yo con todo lo que tengo a veces no logro instalarme, no logro anclarme, no logro sentirme completamente feliz, ¿no? Lo que esto nos lleva a muchas cosas. Fíjense que eh, Agustín hoy precisamente nos invita de una manera especial a volver a nosotros mismos, a encontrarnos, a vernos cara a cara. Dice Agustín, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la gracia, podremos finalmente ir dando pasos cualitativos en ese querer avanzar en nuestra conversión de vida. Pidámosle pues al Señor que nos asista la gracia, que sabemos lo que hay y tenemos dentro de cada uno, que sabemos verdaderamente lo que nos cuesta avanzar en ese camino de perfección, que a veces queremos evadirlo, pero que hay momentos en que no podemos sino vernos y vernos desnudos y vernos casi que impotentes e incapaces, pero acudamos a Él y tengamos la certeza que con la gracia de Él podremos avanzar y podremos vivir la alegría de la conversión. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.